Saludos a todos, soy Yael Cedeño Gómez en el podcast de Yael Te Informa. Con nosotros tenemos de invitado a la representante de distrito, Adriana Gutiérrez Colón. Adriana, gracias por estar. ¿Cómo estás? Gracias, Yael, por la invitación. Tengo que hacer una corrección. No es por distrito, es por acumulación, pero okay, podemos hablar de eso más adelante, okay, porque fue parte de la controversia en el proceso de escrutinio y demás. O sea, que eres acumulación. Así es. Por parte de la ley de minoría que entraste. Exactamente. Ok, perfecto. Está bien, eso es corregido, así que tengo que preguntar. Bueno, Gutiérrez completó un bachillerato en artes con concentración en Historia de las Américas en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Posteriormente, completó el grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde formó parte de la Clínica de Derechos Humanos. Gutiérrez ha fungido como funcionaria de colegio electoral y como asistente legislativa de la senadora María de Lourdes Santiago. Entre 2017 y 2025, Gutiérrez trabajó en la oficina del representante de Márquez Lebrón como asesora legal. Actualmente es representante por acumulación. Bueno, ¿cómo fue el proceso de campaña para ser representante por el Partido Independentista Puertorriqueño? El proceso de campaña, bueno, primero otra vez, gracias por la invitación. Qué bueno estar contigo. Desde hace unos tiempos ya como que habíamos hablado, sí, ¿verdad? Por fin se dio. Pues mira, esta es la segunda vez que yo soy candidata, o sea, ahora soy representante, pero es la segunda vez que corro como candidata en unas elecciones. La primera fue en el 2020 como candidata al Senado por el distrito de San Juan. En aquel entonces por el PIB, en el 2020, en un contexto donde no existía la alianza, de la cual ya tú has tenido invitados acá y me parece que has hablado del tema también. En esta segunda ocasión, ¿verdad? Fui candidata al Distrito 4 de San Juan para la Cámara de Representantes por la alianza. Porque como sabes, como parte de los acuerdos que hubo entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, nos repartimos, como quien dice, los distritos senatoriales y representativos también. En San Juan hay 5 distritos representativos, ¿verdad? En el caso del MVC, ellos postularon candidatos y candidatas para el 1, el 2 y el 3. Yo fui la candidata del PIB y de la Alianza del 4 y el candidato del 5 era Gabriel Casal, que también es del Partido Independentista. ¿Cómo fue el proceso de campaña? Pues mira, ahora ya, unos meses después de haber concluido, fue una campaña dura, como son todas las campañas electorales. ¿En qué sentido dura? ¿Qué significa? De mucho trabajo físico, de mucho trabajo mental y emocional también. Wow. Mucho trabajo físico porque fue una campaña en la que estuvimos caminando casi todas las comunidades del precinto 4 de San Juan. Yo creo que hacía calor. Hacía calor, a veces hacíamos doble tanda. Ay, repartíamos en un semáforo por la mañana a las 6:30 de la mañana. Después yo trabajaba, salíamos a las 5:30, 6, entonces caminábamos en una comunidad. Y eso era 2 o 3 veces a la semana, junto con el trabajo que seguía yo haciendo, ¿verdad? Como asesora legal de Denis Márquez, como dijiste en la introducción. Fue una campaña bien bonita también. A veces en el proceso de campaña hay tanto trabajo, hay tanta cosa pasando, comparecencias a los medios de comunicación, caminatas, reuniones con las comunidades, que a veces uno como que puede perder la perspectiva y en el fragor así de la campaña no te detienes mucho a pensar de lo bonito que es una experiencia bien bonita donde yo... Tengo que decir que recibí mucho cariño de la gente en las calles, en las comunidades. Usualmente, ¿verdad? Nos presentábamos con casa a casa y en semáforo y recibía muchos mensajes en 99% quizás de apoyo o al menos de interés de personas que uno se presentaba y no te ignoraban, sino que querían escucharte, o había una respuesta de contra, qué bueno que una persona joven, una mujer está tratando de asumir esa responsabilidad, interés de cuáles son tus ideas, qué bueno que eres una cara nueva, representas algo distinto. Así que fue una campaña de mucho trabajo, pero una campaña de verdad bien bonita y que
fue de mucho trabajo, pero que tuvo buenos resultados porque finalmente no prevalecimos en el precinto 4, pero fue apenas por 320 y pico de votos, o sea, un margen bastante cerrado. La noche del evento yo tenía la delantera y en gran proceso durante el escrutinio hasta que se empezaron a contar algunos colegios de voto adelantado, como ya ustedes saben, y pues ahí pues finalmente fue el incumbente quien prevaleció, pero como dijiste también en la introducción, debido a la cláusula de minoría que se activa, ¿verdad? Cuando una Cámara tiene una mayoría absoluta, pues entonces se añaden unos escaños con una fórmula que es media técnica y complicada, pero que es la razón por la que hoy estoy en la Cámara de Representantes, y de la misma manera la compañera Nelly Lebrón también del PIB, quien fue candidata al Distrito 40, y Adrián González en el Senado. Entonces ahora pues estamos ahí en una delegación de 5 entre Cámara y Senado del Partido Independentista y de la Alianza, porque tanto Nelly Lebrón como Adrián y yo éramos candidatos de la Alianza en estas elecciones, así que representamos al PRI, representamos la Alianza y representamos al país, ¿verdad? O al menos a eso es lo que aspiramos, a representar pues los intereses de un sector del país que no siempre se ve representado pues por las mayorías que ahí están, y pues más o menos eso fue la campaña. En resumidas cuentas, una experiencia bien gratificante, bonita y cansa también y extenuante, porque así es. Eso le iba a preguntar, ¿cómo opina sobre los resultados electorales? Ya que es la primera vez que el PIB llega a un segundo lugar gracias a la Alianza de País, gracias al Movimiento Victoria Ciudadana. Obviamente, como usted ha dicho, que yo fui, ay Dios mío, al conteo de votos. Al escrutinio. Al escrutinio, yo fui parte, porque obviamente... Pues gracias por ese trabajo que es bien importante. Obviamente, que ustedes no saben, yo fui parte del escrutinio, que yo tuve que contar votos, que no fue tan fácil, mi gente, porque uno no estaba encuadrado, y yo, ¿pero qué es esto? Esto no es fácil. Así es. Pero ¿cómo usted, esos resultados de que por primera vez usted llega en segundo lugar? De hecho, yo vi en las elecciones que usted llegó primer lugar, que había ganado. Después como que llegó segundo a otros votos del voto adelantado, que siempre pasa lo mismo, mi gente. Pero, ¿usted cree que esto es un refuerzo tan fuerte de que, óyeme, podemos llegar a un futuro mejor? Claro, yo no tengo duda alguna, te lo digo bien en serio. No tengo duda alguna que los resultados de estas pasadas elecciones en el 2024... que no vienen tampoco de la nada. Precisamente yo creo que siempre hay que ir un poquito más para atrás. Y yo utilizo como punto de partida las elecciones del 2020. No había alianza, pero había un movimiento Victoria Ciudadana, partido independentista, con una candidatura de Juan Dalmau, con una candidatura de Alexandra Lúgaro, y sabíamos, ¿verdad?, que coincidíamos en muchos aspectos en cuanto a nuestras propuestas, ¿verdad?, de política pública y de términos políticos. Y sabiendo eso, y evaluando esos resultados del 2020, que ya venía también Juan Dalmau como candidato del PIB, veníamos de un 3% a un 14%, que fue el resultado de Juan en el 2020, y ya eso veíamos que, aquí hay un espacio de un crecimiento y una cosa que está cambiando, que no se veía antes. Que de hecho en el 2020 cuando suma esos dos son 28%. Exactamente. Y precisamente de ahí un poco viene la matemática y las comunicaciones y los diálogos, tanto entre Movimiento Victoria Ciudadana como en el PIB, que eran, mira, aquí hay esa matemática es simple. Pues, ¿verdad? 14 es 28. La verdad es que teníamos muchas cosas en común en cuanto a lo que le estábamos proponiendo al país. Algunas diferencias, como siempre las hay, pero en su mayoría eran acuerdos y se llegó, después de un proceso de mucha comunicación, de mucho diálogo entre ambos partidos, pues se llegó a lo que fue la alianza del 2024, pues que fue, pues mira, en la unión está la fuerza, dicen, ¿verdad? Parece clichoso, pero es real. Y si divides, vences también. Y entonces, teniendo eso sobre la mesa y ese cálculo, dijimos, pues yo creo que lo más sensato es tratar de unir esos esfuerzos y presentarnos, ¿verdad?, en una alianza como una sola
fuerza política, porque podemos tener un crecimiento electoral mayor y no solamente como una ambición de los partidos o del PIB o del MVC o de los candidatos, sino con un reconocimiento de que hay un gran sector del país que en el 2020 muchos votaron por Alexandra Lúgaro, muchos votaron por Juan Dalmau. Eso quiere decir que estuvieron abiertos a votar por opciones distintas fuera de lo que históricamente siempre era, pues los populares o los PNP. El famoso bipartidismo. Y entonces, pensando también en el país, el país quiere una opción con unas posibilidades de triunfo. Eso es así. Porque si queremos hacer cambios políticos, cambios de política pública, cambios en el manejo del país, necesitamos poder político. Eso es así. Y el poder político en este país se obtiene de distintas maneras, pero se obtiene en las urnas también. Ahí es donde elegimos quiénes van a estar comandando las riendas del país, Eso desde la rama ejecutiva y desde la rama legislativa, ¿verdad? Y entonces, pues, esos resultados del 2020 nos llevan a esa alianza en el 2024. ¿Y qué pensamos de ellos? Pues que precisamente la gente decía, esto no es como ATH Móvil, que esto no se va a transferir así, allá ustedes se creen, pero eso no va a ser así de fácil. Pues mira, sí. Al final, Juan Dalmau en su candidatura sacó, como tú dices, algo. Sacó un 30%. Por primera vez. Por primera vez en un segundo lugar, que fue un gran paso también de llevar a un tercer lugar al Partido Popular Democrático. No es poca cosa tampoco, un partido hegemónico como lo ha sido el PNP históricamente. De hecho, yo creo que la mayoría de los partidos populares se fueron con Dalmau. Pues probablemente. Mucha gente, y eso yo lo recibía también en la campaña, cuando yo caminaba... Y esto yo lo digo y quizás la gente no me cree, pero tantas personas que me decían, mira, yo soy popular y yo voy a votar por la alianza. Yo soy estadista y voy a votar por Juan y voy a votar por la alianza. Yo soy PNP, pero estoy cansado de lo mismo. Aquí si seguimos con lo mismo, vamos a seguir con lo mismo. Los pillos, la corrupción, y voy a votar por la alianza. Mucha gente que me lo decía, y eso se tradujo en las elecciones y fue parte de ese resultado histórico electoral que yo creo que solamente representa lo que ha venido siendo una tendencia, por eso hablo un poquito más para atrás, para el 2020, de un país que está dispuesto a votar distinto, a buscar alternativas distintas, más allá de los partidos, incluso, sobre todo de los tradicionales, y que yo creo que han podido hacer como un clic contra el país no está bien. No. Puede estar mejor. Sí. ¿Y por qué no darle la oportunidad a otras personas, a otros sectores? Porque si seguimos haciendo lo mismo, probablemente vamos a tener los mismos resultados. Pues y yo creo que esa conciencia en el electorado puertorriqueño ha comenzado a transformarse y ese es el reflejo no solamente de estas elecciones, de las del 2020, y yo estoy segura que va a ser una tendencia que va a continuar en las próximas elecciones. Claro está. Hay mucho trabajo que hacer. Esto no es como que esto se va a dar así sin hacer ningún esfuerzo. No, y el movimiento Victoria Ciudadana, es que el tribunal lo sacó de la papeleta. Claro. Eso fue porque si no fuera por eso, posiblemente usted hubiera entrado. Así más es. el movimiento Victoria Ciudadana hubiera entrado también, pero Así sacamos mismo de la papeleta y nosotros nos chavamos. O sea, Sí, es que no sí, quiero sí. decir una No, palabra, no, pero es como que no era lo que queríamos. Claro. Porque decían, ay, es que tenemos que recoger entonces un papeleo del diablo. Y la propia comisión. Yo estuve en muchos de las manifestantes. Y yo, pero, ¿por qué siguen con lo mismo si nosotros teníamos un de esto? Pero como el colegio electoral del PNP, ahí está. Así es. Y entonces las notificaciones de la propia Comisión Estatal de Elecciones decía que no hacían falta los endosos, o sea, casi induciendo error, ¿verdad? A los candidatos del MVC, y esa es la razón por la que se quedaron fuera, y como tú bien dices, hay gente, ¿verdad?, que quiere decir, o que la culpa es del PIB, o que por qué el PIB no asesoró, pero la comisión es la que estaba dando unos mensajes que inducían error, los reglamentos y las leyes no decían lo de los endosos, y eso fue gran parte del problema, y como tú dices, si eso no hubiera sucedido, pues tuviéramos una alianza fuertemente representada en la legislatura, y no solamente hablo de los candidatos por acumulación que no pudieron estar por los endosos, sino que mi candidatura en el precinto 4 se quedó corta por 300 votos, muchos votos que impugnamos incluso en el tribunal, porque tú estuviste en el proceso de escrutinio y hubo muchas controversias en cuanto a muchos maletines de voto adelantado. En el caso del precinto 4 había una controversia
de cientos de papeletas que llegaron por voto por correo, y lo que pasaba era que eso se supone que lleguen 2 sobres. Un sobre que contiene las papeletas y un sobre que contiene las identificaciones que se supone que van acorde con esas papeletas recibidas. Y lo que pasaba en el precinto 4 y en muchos precintos, pero en el precinto 4 era en donde más, era que había más sobres que papeletas que sobres con identificaciones, y nunca supimos si todas esas papeletas que estuvieron allí tenían las identificaciones correspondientes, fueron validadas como se debía. Eso es una pregunta que nunca quizás tendremos la respuesta. Pero eso fue robo. Eso yo no lo voy a decir, pero fueron unas incongruencias, vamos a decir, y unos cuestionamientos que ahí estarán. Y no solamente pasó en el precinto 4, las candidaturas de Joel Vázquez en el precinto 2, de Eva Prado en el precinto 3, todas fueron excelentes candidaturas, pero candidaturas casi a eso me refiero, que llegaron en segundo y también en diferencias que se dilucidaron en el escrutinio. Así que a poco estuvimos también de lograr escaños por distrito, también, que es algo bien difícil también para partidos de oposición. Y que también Manuel Natal. Y también Manuel Natal en la alcaldía de San Juan, que no es poca cosa, y es la segunda vez. O sea, y eso más ha sido votos sacados que el 2020. Así mismo fue. Y entonces, ¿verdad? Y es son cambios que toman tiempo también, ¿verdad? Yo creo que yo estoy convencida de que vamos en una buena dirección. Esas candidaturas por distritos que quizás antes no se le apostaba mucho, y yo tengo que decir que la candidatura del 2020 de Eva Prado en el distrito 3 de San Juan, yo creo que abrió una puerta y sirvió de gran ejemplo para otros partidos de oposición como el PIB de los MVC, de saber que ahí hay espacio para obtener también, no necesariamente por acumulación, y a eso se suma, ¿verdad?, pues los resultados de Joel, de Eva y el mío en estas elecciones, que yo creo que hay mucho espacio de crecimiento para tener más poder también en la legislatura, que es algo muy importante, y pues por supuesto en la gobernación, que Juan llegó en un segundo lugar, y yo estoy convencida de que esto va a seguir así y que vamos a poder tener el poder político necesario para lograr los cambios que queremos como país. Yo también, porque también yo lo había dicho de que había muchas incongruencias, porque siempre decían, pero es que si vota por Juan Dalmau viene el comunismo, viene la independencia, que muchos sabrían eso, y yo, pero, señores, aquí no podemos hablar de comunismo porque primero la gente no sabe qué es. Tenemos que buscarlo primero a ver qué es. Así es. Segundo, la independencia no va a llegar así porque sí. Tampoco, ¿no? O sea, a mí me dijeron, nosotros, primero que nada, ni los resultados que iban en el plebiscito, eso no significa que eso en Estados Unidos, en el Congreso, porque primero, quien decide el Estado es el Congreso de Estados Unidos. Nosotros ni podemos decir qué estatus vamos a votar. Ni el gobernador tampoco, porque... Así es, pero lo que sí, por ejemplo, una de las coincidencias entre el MVC y el PIB era precisamente que hay que resolver el problema del estatus, pero la alternativa que le proponíamos al país coincide en la Asamblea Constitucional de Estatus, que quiere decir que el país pueda elegir a representantes de cada una de las alternativas descolonizadoras. Entiéndase, la estadidad, la libre asociación, la independencia. Luego, cuando se elijan, ¿verdad?, esas personas que van a representar esas alternativas, estas personas sirvan de intermediarios con el pueblo puertorriqueño y el Congreso de los Estados Unidos, que es quien tiene los poderes plenarios sobre el territorio de Puerto Rico, y que en esas conversaciones el Congreso pueda sentarse de una manera seria y decir, ¿sabes qué? La estadidad no es una opción. Nosotros como país no estamos dispuestos a darle la estadidad. Y nosotros poder decir, pues está bien, pues ¿qué hacemos entonces? O que nos puedan decir, la estadidad es una opción con esta y estas condiciones. La independencia es una opción. Digo, la independencia es un derecho, no es una opción. Exacto. Si algo tenemos derecho, no es a la estadidad, es el derecho a la autodeterminación, ¿verdad? Por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. La independencia... Estas son las condiciones, este es el proceso de transición, esto va a pasar con la ciudadanía, esto va a pasar con la moneda, esto que no necesariamente tiene que decir que se elimina el dólar, porque eso hay países que han llegado a acuerdos y se sigue utilizando la moneda. De hecho, claro. Vamos a suponer que la independencia llegó. Primero podemos llegar a un acuerdo Estados Unidos y Puerto Rico, por ejemplo.
podemos llegar a que la zona se quede. Sí. La moneda de Estados Unidos se quede. Eso pudiera Algunas ser. cosas se pueden quedar. El libre tránsito entre ambos países, eso pudiera suceder también. Pero esos son partes, ¿verdad?, de los acuerdos que el Congreso tiene que sentarse. Por eso es cuando hablamos de lo que hace falta un proceso vinculante, a eso nos referimos. Y entonces cuando tengamos esa información, nosotros como acá en Puerto Rico podamos elegir y decir, esta es la estadidad a la que tenemos derecho o que ellos están dispuestos a ofrecernos. No nos gusta, pues votamos por esto o votamos por esto, o nos gusta y entonces que se resuelva el problema y el asunto del estatus. Pero tú tienes razón, eso no es así de que gana Juan Dalmau y la independencia va a venir, son un disparate. Sí. O de que gana Juan Dalmau y los fondos federales se van a ir a se están yendo ahora, ¿verdad? Ahora con Jennifer. Ahora se están yendo con Jennifer. Y eso es parte de la importancia también de resolver y de resolver el problema del estatus, porque estar a la merced de lo que decidan en Estados Unidos y nosotros acá un poco atados de manos, y que nos ha llevado también a una economía de dependencia absoluta de fondos federales, y que cuando se pueden ver amenazados, entonces nos quedamos, ¿y ahora qué? Y eso son, ¿verdad?, parte de los problemas, pero en efecto es parte de las coincidencias que hay entre el MVC y el Partido Independentista puertorriqueño. De hecho, yo quiero hablar con usted sobre que ahora Trump ganó y la mayoría son republicanas, Cámara y Senado. ¿Qué usted piensa sobre estas órdenes ejecutivas que están haciendo Trump que a nosotros nos afecta? Que esto es una ridiculez, vamos a decirlo, porque es que yo no entiendo qué le pasa a Trump. Pero, ¿qué usted piensa sobre esas órdenes que yo ni entiendo? Y ahora con los inmigrantes. Sí. ¿Qué está haciendo el Senado y la Cámara para ver cómo... ¿Te refieres al Senado y la Cámara puertorriqueña? Pues mira, ¿qué me parecen las órdenes de Trump? Yo creo que me parecen un buen reflejo de lo que representa Trump y su presidencia. Lamentablemente, ¿verdad?, a nosotros que no somos partidarios quizás de sus ideas, pues nos indigna, nos preocupa porque es preocupante, pero no podemos olvidar que Trump está ahí porque la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con esas posturas que fueron sus promesas de campaña, que ahora como presidente las está cumpliendo. Yo creo que demuestran también ese afán de poder que tiene el presidente Donald Trump de legislar o tomar decisiones que exceden sus poderes desde el Ejecutivo a través de órdenes ejecutivas, que ya han sido impugnadas en el tribunal, ¿verdad? En distintos tribunales en los Estados Unidos por inconstitucionalidad. En cuanto a los inmigrantes, pues eso era parte del proyecto y de las promesas de campaña de Donald Trump, parte quizás de lo que lo pusieron en el poder, lamentablemente, y que es una de los ejemplos de cómo ser una colonia de los Estados Unidos o un territorio nos tiene unas implicaciones directas sobre Puerto Rico, que cómo así, tanto así, que aquí está ICE haciendo intervenciones en comunidades donde residen muchos inmigrantes en Puerto Rico, muchas veces ilegales, detenciones ilegales, y es una barbaridad, es muy terrible, y yo creo que se aleja también mucho de lo que quizás puedan ser visiones que haya en los Estados Unidos, pero que no son nuestra realidad como latinoamericanos y como caribeños, sobre todo, donde aquí convivimos en hermandad con las hermanas y los hermanos dominicanos, haitianas y haitianos, cubanos. Aquí yo creo que es muy distinta la dinámica que hay versus quizás a la que hay en los Estados Unidos y en otros países. Y ha llegado a tal punto de que llega a incidir en violaciones, ¿verdad? O a demostrar violaciones a la dignidad y a los derechos humanos de las personas y los seres humanos, y es terrible. ¿Qué hemos hecho desde el Senado, por ejemplo? Desde el Partido Independentista radicamos un proyecto de ley por petición de la ACLU recientemente, que es para crear unos santuarios y unas áreas de protecciones para que estas intervenciones no se puedan dar, por ejemplo, en escuelas, en hospitales, en centros de cuidado, donde ha sucedido ya, sobre todo en centros de cuidado. Es un proyecto que se presentó recientemente. Igual presentamos una resolución para repudiar estas órdenes ejecutivas y el impacto que estaba teniendo con las poblaciones y comunidades de inmigrantes en Puerto Rico, una resolución, ¿verdad?, para que el cuerpo se expresara en contra
Y esa resolución, como dato curioso, en el Senado el presidente Tomás Rivera Chatz la descargó para derrotarla. Siempre. Y es raro, ¿verdad? Porque muchos electores, incluso inmigrantes y dominicanos, son electores que quizás votan incluso por el Partido Nuevo Progresista. Y es triste, ¿verdad? Que esa sea la postura que esté asumiendo, por ejemplo, el presidente del Senado y la mayoría PNP en el Senado, porque no se ha atendido en la Cámara de Representantes para muchas de las personas que los pusieron a ellos en esas posiciones. Así que, pero, pues yo creo que eso nos da un ejemplo, ¿verdad? De cuál es el gobierno que tenemos, de cuáles son las posturas que asumen en posiciones difíciles y le abre los ojos también al electorado, porque las elecciones son cada 4 años, ellos no están allí infinitamente y ese tipo de decisiones también pasan factura y yo no dudo que esto pueda pasar. Pero es muy lamentable lo que está sucediendo y a veces la gente aquí dice, pero es que el estatus no importa, hay mucha gente que el estatus no le importa y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay desconocimiento de todo lo que implica nuestra relación colonial, todas las implicaciones que tiene, pero esto lo que está pasando con Trump, yo creo que es un ejemplo perfecto, sin hablar de la ley promesa, la Junta de Control Fiscal, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los temas más importantes que usted atiende, que se deben atender desde la legislatura? Desde la legislatura. Pues mira, yo siempre he dicho que durante el proceso de campaña, en casa a casa, yo le tocaba la puerta a mucho adulto mayor y mucha adulta mayor. Eso es así. Sola. O adultas o personas, mujeres, en su mayoría de, pongamos, 75 años de edad, que me decían, yo vivo aquí sola con mi mamá, que tiene 90 años, está encamada y la cuido. Y yo le preguntaba, ¿y usted tiene ayuda, algún tipo de asistencia? ¿Recibe ayuda del programa de amas de llaves de los municipios? No tenemos. Hay una fila que no dan abasto. ¿Y tiene algún cuidador que lo pueda ayudar? No. ¿Tiene algún servicio de enfermeros o enfermeras que puedan ir a su hogar a ayudarla? Porque una persona encamada requiere unos servicios que para estar a cargo de otra adulta mayor a su vez es complicado y tiene unas repercusiones también sobre la salud de las cuidadoras o cuidadores, que en su mayoría son cuidadores informales y familiares, mujeres en su mayoría, no todas, pero en su mayoría. Y eso es una realidad que yo me topaba mucho. Entonces yo pienso que una de las prioridades y uno de los asuntos que estamos evaluando de qué podemos hacer para, primero, poder formar más cuidadores formales, valga la redundancia, especie de lograr acuerdos colaborativos con las escuelas de medicina, de psicología, de enfermería, para poder lograr reclutar más cuidadores. El programa de amas de llaves se ha quedado muy corto. Wow. Las cuidadoras informales, que en su mayoría son familiares, las hijas, las sobrinas, de la persona que está encamada o la adulta mayor que necesita servicios, necesita también unos servicios de asistencia. Hemos presentado licencia para cuidadores, para que puedas tener unos días que puedas coger, ¿verdad? Y que no se te carguen a licencias ni de enfermedad ni de vacaciones porque tienes a tu cargo cuidado. Hemos presentado medidas para promover el trabajo a distancia en las instancias en las que se pueda, ¿verdad? Siempre hay unas excepciones en las que no se podrá, pero hay otras en las que sí, y eso tiene unas incidencias particulares sobre esas cuidadoras que les facilita, ¿verdad? Un trabajo, porque, por ejemplo, en el aspecto de la movilidad, estás en tu casa, etcétera. Necesitan incluso, o deberían necesitar, como es en otros países, remuneración económica. Para eso también creamos una resolución para que se cree una encuesta de uso de tiempo, que no es otra cosa de evaluar cuáles son los problemas de servicios de cuidado en el país, cuáles son las necesidades, quiénes asumen estas cargas, cuáles son, qué tiene el gobierno, ¿verdad? Porque a la vez que una persona cuidadora informal asume estas tareas, son tareas que no le cuestan al gobierno y deberían ser una responsabilidad del gobierno también, el cuidado de sus adultos mayores, de sus niños, por ejemplo. Exacto. Y entonces, si el gobierno se está ahorrando este dinero, pues deberíamos darle o identificar algún tipo de presupuesto para darle algún tipo de asistencia y ayuda a estas personas que se encargan de estos cuidados. Así que el tema de los adultos mayores es un tema prioritario. El tema de la falta de acceso a la vivienda es un tema que requiere de mucha atención. Cuánto de nuestra clase trabajadora, jóvenes que recién se gradúan o recién tienen un empleo, un trabajo, no pueden comprar una vivienda.
el costo de la vivienda promedio aquí excede los 200 y pico de mil de dólares. O sea, una persona con un salario anual de 20, 30 mil no puede comprarse una casa en este país. Y más caro va a ser. Más caro cada día, como los alquileres, las rentas, hacen falta medidas de estabilización de rentas también. No puede ser que tú alquiles una renta hoy en $1,000 y que el próximo mes te llame el casero y te dice, mira, te va a costar el próximo mes 2,000 porque sí. Y hay unos issues aquí en que, claro, la propiedad privada es un derecho que también se tiene que respetar y defender, pero tiene que haber unas consideraciones y una mirada social también. Si hay una falta de acceso a la vivienda, tú puedes hacer unos aumentos en tu renta, pero que haya unas consideraciones. Hubo una ley de alquileres razonables aquí por mucho tiempo que se derogó, que precisamente respondía a esa necesidad de vivienda. Pues ¿por qué no reevaluarla y rescatarla? Para mí eso es una prioridad. La defensa de la universidad pública. Estamos viendo todo lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico. Querían cerrar, ¿cuántos? 60 y pico de programas. 64 programas. 64 programas. Eso es una barbaridad. Vemos que hay una hazaña contra la universidad pública desde hace mucho tiempo. El presidente que ahora reduce y ponen a otro que lo mismo. Peor. Peor. El que pusieron ahora estuvo años atrás y lo sacaron la comunidad universitaria que se oponía y estuvo involucrado en algunos programas donde hubo incluso arrestos por mal uso de fondos. Wow. Y esa es la persona que vuelven ahora a poner interinamente. Así que yo creo que fortalecer la economía de la Universidad de Puerto Rico, ese presupuesto, esa fórmula del presupuesto general, detener el aumento en las matrículas. Todo eso para mí es una prioridad. ¿Qué otro tema? El tema de la transportación pública, un tema muy importante en el país también. Que se supone que son gratis. Que se supone y que son accesibles y efectivas, ¿verdad? Claro. Y así no lo es. Mira, yo en el precinto 4 hay 4 estaciones de tren. Exacto, sí. Y yo hacía caminatas en partes de Caimito, que era parte del precinto 4, y entonces para mí es increíble que si tú tienes un precinto donde hay 4 estaciones de tren, haya comunidades más rurales siempre, por supuesto, que no tienen acceso a una guagua que los lleve a esa estación del tren, y eso tiene muchas implicaciones para esas comunidades usualmente rurales y usualmente no de mucho poder económico o adquisitivo, y que dependen de esa transportación pública para quizás poder hacer compras, poder ir a una cita médica, y eso, ¿verdad? Es una realidad también que hay que fortalecer. El tema de la salud, en Puerto Rico hay una crisis de salud. Oye, sí. Se habla muchísimo de la fuga de profesionales de salud. Eso tiene una raíz y una explicación sencilla, y son las aseguradoras y los planes médicos que tienen el poder absoluto de la salud en el país. Aquí la salud la controlan las aseguradoras privadas y se ve como un negocio y no como un derecho humano como debería ser. Y eso, por decirte solo algunas, ¿verdad?, de las prioridades iniciales así que me vienen a la mente, la protección a nuestros recursos naturales. Ay, y la lista la es larga. palguera. La palguera, nuestras costas, nuestros bienes de dominio público, nuestra cultura. Ahora también quieren cerrar el ICP. Sí, ay, ¿cómo se llama ese? ¿Quién? La ICP, ¿cómo es? El Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así es. Que querían cerrarlo. Bueno, hay una medida ahí de Tomás Rivera Chat precisamente para cerrarlo, para que esté bajo el Departamento de Desarrollo Económico. Yo no sé para qué. Yo tampoco. ¿Y qué hace el Departamento de Desarrollo Económico? ¿Qué bueno ha hecho? Pues otra pregunta que nos tenemos que hacer también. Exacto. Pero sabemos que tiene una cosa de lacerar la identidad y la nacionalidad puertorriqueña que como que en estos últimos años... Digo, y siempre, ¿verdad? Porque yo creo que si hay algo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas valoramos en nuestra identidad como latinoamericanos, caribeños y boricuas. Pero eso es otro asunto. Yo por lo menos, yo te he visto jugando pelota dura. Y ya, cuéntame. Me cachindengue con Georgie Navarro. Sí. ¿Qué tanta pelea que tiene? Sí, Todos los días grita. Ok, está bien que tú grites. Tiene su forma dice que tiene su voz así, pero ¿por qué tienes que gritar? Y después él pelea contigo y yo, pero señor, cállese ya. Sí. Me tienen Hay que sé. tener paciencia.
Yo creo que un juguete pelotero tú vas a tener. Hay que tener paciencia. Eso pasa a veces. Y yo creo que, yo no sé tampoco, yo tampoco lo entiendo. Pero yo creo que es como que una dinámica en la discusión política a la que nos hemos acostumbrado, pero es casi a propósito, porque hay muchos programas, ¿verdad? O espacios que promueven ese, quiero que peleen, quiero confrontación, y porque piensan que es algo que vende. Pero es lamentable, ¿verdad? Porque yo creo que la discusión política en el país debe ser una más seria, una más de respeto. Las diferencias siempre van a estar ahí. Yo creo que pueden ser enriquecedoras para una conversación incluso. Yo creo que las distintas posturas son necesarias y son una realidad de la sociedad. Pero siempre con respeto y siempre con una discusión de altura. Yo creo que eso es lo que el país se merece. Y a su vez, hay algo también que en Puerto Rico y en muchas partes del mundo hay un problema de violencia, ¿verdad? Sí. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta de que quienes somos como interlocutores y que quienes tenemos la oportunidad de tener un micrófono y una cámara que tus palabras le llegan a miles de personas, tenemos que ser bien conscientes y cuidadosos, porque a veces esa hostilidad y esa violencia alimenta a la vez como que un poco de ese estado de violencia en la que vivimos como país, que a veces que lo vemos en las discusiones en la radio, en las discusiones en la televisión, en los tapones cuando la gente te hace un corte pastelillo. Y entonces yo pienso que también quienes estamos en esa posición de un gran privilegio de expresarnos y hablarle a mucha gente, tenemos que ser muy cuidadosos con el tono y la forma en lo que hacemos, porque a veces incidimos también en conductas que se replican en la sociedad y que se replican de manera violenta y confrontativa, y yo creo que eso no debería ser la norma. ¿Estás jugando pelota o no? Ay, Dios mío, pues mira, no me han dicho, así que yo pienso que no. Usualmente yo estoy hacia la espera, pero no he recibido mensajes. Yo creo que hasta ahora no los recibiré. Así que hoy no, hoy no. Así que hoy tengo viernes libre. Pues qué bueno. Bueno, ¿cómo vas a trabajar en el tema de la corrupción? El tema de la corrupción es un tema bien complicado, fíjate. Ahora mismo estuvimos viendo un escándalo que hay con unos donativos que se le da a los representantes por distrito, que viene del Departamento de Agricultura. Una cosa bien rara, una enmienda bien rara, que se le da una cantidad de miles de dólares a los representantes para que los puedan repartir a gusto y gana como desean, y que hemos visto que en ocasiones, como fue la noticia que tuvimos en estos pasados días, ese dinero que se decía que era para construir una quebrada, para construir yo no sé qué cosa, pues nunca llegó. Y eso pasa mucho. ¿Y dónde está? Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Para eso también radicamos, ¿verdad? Para crear una comisión especial de un panel ciudadano, que yo creo que es importante que pueda tener unos poderes también dentro de la rama legislativa como un ente fiscalizador externo. Aquí hay que fortalecer las oficinas, por ejemplo, de ética gubernamental. ¿Verdad? Que también vimos lo mismo. Vimos un representante que trabajaba en el gobierno de Pierluisi en una agencia que se supone fiscalizaba a Luma, y que luego de que termina de trabajar en la administración de Pierluisi, se va a una empresa que es la matriz de Genera, lo que aparenta un conflicto. Al menos hay una apariencia, para una persona que no sabe nada, al menos es una apariencia de un conflicto de intereses, ¿verdad? Y vemos pues que de la Oficina de Ética Gubernamental se dice, no, pero es que como es una matriz y eso no es lo que en este artículo de la ley lo dice, pues entonces nosotros no tenemos los poderes. Entonces yo creo que en el aspecto de la corrupción también y cómo atenderla, tiene mucho que ver con la voluntad de las agencias y las oficinas que se supone que trabajen con el asunto de que primero enmiéndame la ley para yo entonces poder hacer algo. Eso no necesariamente es así. Tú haz la investigación y refiérela. Exacto. Si el Departamento de Justicia o el FEI o quien sea te dice, mira, esto no cumple con los requisitos o no, pues entonces pues está bien, pero tú haces tu trabajo. Entonces esto es lo que usualmente vemos. Y también con el asunto de la corrupción hay algo de que el Departamento de Justicia aquí en Puerto Rico
yo creo que ha dejado mucho que desear. Y usualmente cuando vemos que explotan todos estos escándalos de corrupción gubernamental es porque lamentablemente tiene que ver... Y nos fiscalizan, ese es el problema. Nos fiscalizan y tiene que venir los famosos federales entonces que tampoco hacen nada a radicar, pero si sucede usualmente porque los federales radican cargos y esto es una cosa de que el Departamento aquí de Justicia como que no está haciendo el trabajo necesario y tiene que ver mucho también en muchas ocasiones pues con los nombramientos de muchas de estas agencias, de cómo se dan, más por compromisos políticos que por méritos, y eso es un asunto muy importante también para erradicar estos males en la sociedad. Pero sí, la fiscalización es importante y la voluntad de las agencias que tienen el poder y el deber de velar, ¿verdad? Porque este tipo de incidentes no suceda, pues ha sido algo que ha faltado en la ecuación. Eso es así. ¿Cómo abordarás el tema de la diversidad social que va, por ejemplo, desde la familia tradicional hasta la comunidad LGBTQ+? O sea, que ahora con Donald Trump la comunidad está en riesgo. Está en riesgo, está en discrimen. Ahora mismo, después de que hablemos de esto, quiero que conversemos de algo que no tengo aquí. Pero ¿cómo abordar eso? ¿Qué medidas tenemos? ¿Qué medidas va a tener para proteger a la comunidad? A la comunidad LGBT. Pues mira, nosotros hemos radicado muchas medidas históricamente. Yo creo que María de Lourdes Santiago, por ejemplo, ha sido una voz aliada desde antes de que el matrimonio de parejas del mismo sexo aquí se permitiera. Ella era una de esas voces solitarias en la legislatura que siempre estaba defendiendo y abogando por los derechos de la igualdad y de equidad de todas las personas. Ciertamente estas políticas, y volvemos con el tema del estatus, de cómo inciden directamente en Puerto Rico, amenazan a la comunidad LGBT, a la comunidad trans, sobre todo, me parece. Y muchas de estas conductas se traducen también en algunos sectores más conservadores de nuestra política, que también los hay y que también profesan este tipo ¿verdad? de prácticas o propuestas discriminatorias. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, en los temas de salud es un tema importante, el acceso, por ejemplo, para la comunidad trans, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, a tratamientos hormonales, ¿verdad? Siempre tomando las consideraciones en medicina que correspondan. Yo no soy doctora, pero yo creo que sí debe haber un acceso para aquellas personas, ¿verdad?, que puedan acceder a este tipo de tratamientos hormonales que usualmente lo tienen que hacer por debajo de la mesa o de manera ilegal y que también tiene otras repercusiones. Yo creo que hay que implementar la política de perspectiva de género que tiene que ver no solamente, ¿verdad?, en cuanto a la mujer, sino a la comunidad LGBT completa, en todas las instancias, en las escuelas, en los hospitales. Yo creo que los profesionales de la salud tienen que tomar educaciones continuas, por ejemplo, de equidad de género para tener una sensibilidad necesaria para cuando una persona trans o de la comunidad LGBT vaya a buscar algunos servicios de salud, pueda tener el trato humanitario que merece. Igual que en todas las ramas judiciales, lo mismo pasa, y ejecutivas y en todas las instancias del gobierno, que también ha sido legislación que hemos presentado. Hay muchas instancias de discriminación, por ejemplo, para el asunto de la vivienda de las personas de la comunidad LGBT, donde si tú quieres ir a un centro, ¿verdad?, de cuidado para adultos mayores o de vivienda asistida para personas adultas mayores, puedes ser discriminado muchas veces si eres miembro o formas parte de la comunidad LGBT. Y también hemos radicado medidas para evitar ese tipo de discriminaciones, medidas que fueron aprobadas y fueron vetadas después por el gobernador precisamente. Pero que las seguiremos presentando. Exacto. Y yo creo que aquí sobre todo, ¿verdad?, hay una falta de educación acompañada de mucha desinformación de muchos sectores, a veces malintencionados también. Y yo creo que siempre la educación es la clave. Yo creo que la equidad debe ser un fin
al que todas las sociedades deberíamos aspirar. Yo creo que el trato humanitario en igualdad, pero en reconocimiento de las desigualdades que existen y qué podemos hacer como gobierno para eliminar esas barreras es algo muy importante, y por eso yo siempre pienso y apuesto a la educación temprana. Desde los hogares sí, exacto, pero las escuelas también, exacto, tienen una responsabilidad. Eso es así. Así que eso, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero solidaridad siempre con la comunidad LGBT, sobre todo en estos momentos donde hemos visto todas estas políticas que han venido del gobierno de Donald Trump y que amenazan incluso los fondos federales que pueden llegar para la asistencia de algunos servicios que tienen que ver, ¿verdad?, para servicios de equidad de la mujer o de la comunidad LGBT también en general. Así que es preocupante, es muy preocupante lo que hemos estado viendo en los Estados Unidos y en algunos sectores aquí dentro de la política puertorriqueña también. Eso es así. ¿Qué opinas sobre cómo va el gobierno de Jennifer González desde ahora? Bueno, te dije que, oye, ves que Jennifer, yo no sé. Pero... Yo no sé tampoco, ha estado como en la campaña un poco, porque ustedes se recuerdan que en la campaña de momento ya dejó de ir a las invitaciones que se le hacían de debate, a foros que no iba, y a veces uno decía, bueno, pues será una estrategia de que ella tendrá números, de que está adelante, y no da la cara, pero es un poco lo que se ha sentido también en estos primeros meses de gobierno. Y Wanda Mouse dijo, ella va a chacharear. Pues, o sea, como que no sé cómo se llama. Sí, al selfie, a lo mejor. Sí, pues, que está de viaje, siempre está de viaje, no está aquí. Y así ha estado en estos primeros meses, pues yo creo que ha sido un primer inicio de gobierno. La verdad es que esto, bueno, ¿verdad? Ya vamos a marzo, vamos a 2 o 3 meses de gobierno. Lento en términos de... el PNP tenía un programa de gobierno, supondría yo, y unas prioridades de ejecución para esos primeros meses de gobierno que no hemos visto. No. Lo que hemos visto, pues, ha sido como una de las prioridades del gobierno de Jennifer González, pues lo de la Casa de las Palgueras de los Sueros, la orden administrativa que vino del Departamento de Recursos Naturales, acompañada de unos proyectos de administración que al día de hoy, 2 o 3 meses de gobierno, solo han sido 3 proyectos de administración. Uno que atiende el issue y el asunto de las casas de la Palguera, que casualmente tiene que ver con su suegro. 2 que tienen que ver con el tema energético, pero cuando digo energético no me refiero ni al famoso SAR de la energía, ni me refiero a la cancelación del contrato de Luma y Genera, que eran unas promesas de campaña de Jennifer. Me refiero a la extensión de la quema de carbón. Eso es lo que quería hablar. Hubo otro proyecto que ya se aprobó, que lo que hace es enmendar unas leyes para que el negociado de energía tenga facultad de dar unas multas mayores a los proveedores de energía en Puerto Rico, entiéndase Luma, Genera, que se aprobó. Y pues no está mal, si son mayores lumas, chévere, no es la solución al problema, porque tú puedes dar más lumas, pero si no, más lumas, tú puedes dar más multas, pero si no fiscalizas qué es lo que no pasa, pues entonces va a seguir con la gana. Y las multas no van a suceder. Además, ¿verdad? Que otro tema es que las multas muchas veces sabemos que no es un disuasivo necesariamente, pero está bien chévere. Y el otro, pues, es ese famoso proyecto que lo que busca es extender la vida de AES. ¿Qué usted cree sobre ese proyecto? Que ayer vi en su Instagram de que, hay una vista que es para la energía renovable, pero ¿por qué tú extiendes? Sí. Pues te explico ya. Mira, este proyecto terrible. Sí. Ya sabemos que la quema de carbón es algo que todos los países del mundo se están moviendo a eliminarla. Sí, porque eso contamina la tierra. Contamina la tierra, contamina el aire, contamina nuestros acuíferos, nuestra agua y sobre todo enferma a las personas. Sí. Y hay estudios que así lo establecen. Aquí se ha hecho estudios en el recinto de ciencias médicas que tienen evidencia de la prevalencia de incidencia de cáncer, de enfermedades respiratorias, de abortos espontáneos, entre muchas otras enfermedades que son
6, 7, 9 veces mayor en Guayama a lo que son en Fajardo, que me parece que ese estudio era las comunidades, ¿verdad?, que hacía la comparación. Uh-huh. Y es terrible pues por eso, y sobre todo porque había una legislación ya establecida que aprobaba el mismo Popular y PNP, que decía pues vamos a cumplir con estas metas intermedias para movernos a una energía renovable, a una energía limpia al 100% para el 2050. Y en el 2027, o sea el 1 de enero del 2028, vamos a cerrar la planta de carbón AES, porque si seguimos estas estrategias, estos deberes y estos planes, ya el 2027, 2028 no vamos a necesitar AES. Pues, ¿qué pasó? Por supuesto que no se cumplió con esto, ni con esto, y que llegó el momento y ahora la justificación es que no hemos cumplido con esas metas intermedias. El proyecto elimina las metas intermedias, ahora solamente se establece para el 2050, vamos a llegar al 100%. Pero la eliminación de esas metas intermedias tiene unas implicaciones que es que como país nos quedamos un poco a ciegas de por dónde vamos y qué ajustes tenemos que hacer para poder llegar a ese 100% en el 2050. Correcto. Además, el proyecto de ley ahora dice, pues mira, no, AES no va a poder, como fuimos ineficientes y no pudimos lograr cumplir con esas metas para lograr en el 2027, vamos a extender AES hasta el 2032, me parece que fue la versión final que se aprobó. Y esto es terrible y habrá mucha gente que dice, bueno, lo que pasa es que si cierra AES, se va a pagar el país y obviamente nadie quiere que estemos a oscuras. Todo el mundo sabe lo que implica los apagones y las interrupciones de luz para unas personas más que para otras. Por ejemplo, adultos mayores que están solos, adultos mayores que dependen de máquinas respiratorias, de oxígeno para vivir, y que un apagón puede significar la vida. Exacto. Y sabemos, y eso es una realidad, y eso no lo ignora nadie. Lo que pasa es que hay expertos en el tema, particularmente profesores de la Universidad de Mayagüez, expertos en energía eléctrica, en potencia eléctrica, que dicen que tienen estudios con números que dicen, mira, nosotros ya nos hemos movido, ha habido un aumento de instalación de placas solares en hogares. Que es verdad que es como es que energía solar distribuida. Por supuesto que hace falta mucho más. Pero si de aquí, dicen ellos incluso, al 2027, que son 2 o 3 añitos, nosotros se hacen unas inversiones en placas solares, en baterías, ¿verdad? En esta energía solar distribuida, en la creación de plantas pequeñas que no sean a base de carbón, en fincas solares también, que esa es la vista pública, y ya mismo vamos a eso. Existe la posibilidad todavía al día de hoy de que para el 2027, en efecto, AES no sea necesaria, porque AES lo que genera es el 15.4% de la generación de energía que consumimos en el país. Y ellos insisten en que si se llegan unos esfuerzos y se hacen de aquí a allá, podemos ahorrar AES. Pues, ¿qué nosotros hicimos? Y cuando digo nosotros me refiero a Denis Márquez, que es el portavoz del PIB en la Cámara, y a mí, en las vistas de la comisión, porque hubo vistas públicas, le solicitamos al presidente, que es precisamente el representante, el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara es el representante Víctor Párez, que fue el candidato de representante del precinto 4. Exactamente. Pues le solicitamos, mira, tenemos esta información que nos llegó, ¿por qué no, como parte de esta discusión, un proyecto importante que tiene unas implicaciones importantes para el país? Vamos a citar a estos profesores que tienen este documento. De la misma manera que nos dijeron que tenían ya, que Luma y General le habían dado al negociado de energía un plan que ya estaba establecido de qué podemos hacer, un plan agresivo de transformación energética, de qué podemos hacer para cerrar en 2027 AES. Y le dijimos, mira, parece que esta información está, le solicitamos que lo citan para tener esta discusión y esta información para ver si en efecto es necesario o no. Exacto. Pues no se citaron. Porque aquí parece que no hay prisa para cancelar Luma, no hay prisa para atender la crisis de salud, no hay prisa para muchas cosas, pero para extender la vida a ahí sí que había prisa. Sí. Y entonces se decidió no citar a estos profesores. Así que para la gente que dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Pues para alternativa hay. Y hay personas que nos pueden decir qué es lo que hace falta. Ahora, si no queremos escucharla, pues eso es otra cosa. Y eso es lo que sucedió. Y esto sucedió ayer, que salimos a las 8:00 de la noche de la sesión en la Cámara de Representantes, luego de que se aprobara este proyecto de ley.
y hoy, a las 9 de la mañana, se citó la misma comisión de gobierno, pues a esta organización, ¿verdad?, para discutir de las placas solares y las fincas solares, de cómo movernos a energía renovable. ¡Qué chévere! Pero cosa que debíamos haber hecho desde hace tiempo. Desde hace mucho, para no llegar al momento de hoy que es, vamos a cancelar, vamos. Entonces, ¿verdad?, hay una especie quizás de hipocresía de, mira, vamos a seguir con el carbón y entonces ahora nos lavamos un poquito la cara diciendo que vamos a seguir con los que está chévere, hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo, hay que promover la energía solar, claro hay que hacerlo, seguro que sí, hay que invertir en ella. Los expertos hablan, ¿verdad?, de la energía solar distribuida, que debe ser en su mayoría desarrollada o creada en techos solares para tener el menor impacto en terrenos agrícolas. Pues hoy en las vistas públicas, quienes estuvieron allí nos dijeron que el 99% de los proyectos de fincas solares que se han desarrollado, se han establecido o están por construirse son precisamente en terrenos agrícolas. Okay. Y eso es un problema también. Sí. Porque ¿por qué no buscamos tierras que no sirven para la agricultura y construimos esas fincas solares ahí? Y eso es parte de las discusiones, pues, que vamos a estar teniendo en los próximos meses y años, porque sin duda alguna hay que movernos a la energía renovable, pero de la manera que impactemos lo menos posible otros sectores de nuestros recursos, como es la agricultura en Puerto Rico, que es lo que debe ser también una de las prioridades de este gobierno, donde sobre el 80% de lo que consumimos, de los productos agrícolas que consumimos, los importamos y no los producimos acá, y eso también es un tema importante que tenemos que hablar aquí. Eso es así. ¿Qué opinas sobre el proyecto del Senado 1 que habla de la libertad religiosa? No sé si había oído eso. Sí. Por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Pues mira, yo no sé para qué hice ese proyecto. Yo tampoco, porque el problema es que ya las libertades religiosas están protegidas constitucionalmente, así mismo es. Y esto es lo que busca, es como que ampliar ese margen, ¿verdad?, de protecciones. Lo que pasa es que es un proyecto que tiene, ¿verdad?, unas preocupaciones reales. Por ejemplo, hay instancias que, por ejemplo, cuando tú vayas a dar unos servicios en un hospital, por usar un caso dramático, donde también depende la vida de los seres humanos, una persona pueda decir, mira, yo objeto y no voy a brindar este servicio de salud porque esta persona es una persona trans, vamos a poner como ejemplo, y va en contra de mis creencias religiosas. Así que yo me voy a rehusar a darle estos servicios de salud. Y que este sea el único, como aquí hay una escasez de profesionales de la salud, que este sea en ese hospital el único especialista en el asunto a la que esa persona va a tener unos servicios, y que esa persona se quede descubierta de servicios. Y ese tipo de posibilidades de escenarios donde se puede discriminar contra personas es una, si no la mayor preocupación de este proyecto de libertad religiosa en el Senado, que es el proyecto número 1 del Senado. Y uno se pregunta también como que, o sea, en este país, ¿qué para ti es una prioridad? Ahora yo te pregunto, una prioridad de si yo fuera el gobernador, yo atendería una cosa. La primera, la educación. Estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Y tú dices, bueno, pues el primer proyecto de ley es para resolver el problema de educación en el país, la falta de justicia salarial para el magisterio, las condiciones de las escuelas. Y tú dices, pues eso tiene sentido, pero no. El proyecto número 1 es el de libertad religiosa. Y uno se pregunta, pues, ¿por qué y para qué fin? Pues yo no sé si hay una cosa allí de lo que pasó con los electores de dignidad y que ellos están tratando de allegar a un electorado más conservador, pero parecería que por ahí va la cosa, pero un proyecto terrible. No, y de hecho había una vista pública el miércoles que hubo, casi Tomás Rivera Chatz denegaron para que fueran a las vistas. Sí, porque allí... Y yo, pero ¿en serio que tú vas? Claro, porque como mínimo, es un proyecto malo, mejor ni lo haga. Pero si lo vas a...
Pero si lo vas a hacer, pues al menos ábrelo a una discusión pública y escucha a todos los sectores. Porque no solo a uno. No solo a uno, porque esta actitud de esto es y esto es así porque barrimos y tenemos la mayoría y pues tenemos los votos y a mí no me importa nada. Pues ahí, esa es la misma gente que en campaña tilda al PIB y a Juan Dalmau de comunistas y de dictadores y de falta de democracia. Y de momento tú ves estas conductas que se distancian bastante de lo que debe ser un proceso democrático, que como mínimo es, pues mira, presenté este proyecto porque yo sí creo en él y soy el presidente del Senado y nada, pero vamos a escuchar a las partes y a ver qué tienen que decir, pero escuchar de verdad, no pro forma, no lo cites para quedar bien con el país y con la prensa, cítalos y escúchalos. Exacto, porque no es lo mismo que tú escuchas aquí y te sale con el otro. Claro que no, y tratar de llegar a unos consensos sensatos. Yo no estoy diciendo que él tiene que estar de acuerdo con mis posturas, pues podemos tener y tenemos visiones distintas. Exacto. Pero si hay algunas cosas que tú escuchas de un sector, no las cierres porque viene de un lugar o de otro. Oye, y eso viene para todo el mundo también. Así que, ¿verdad? Yo creo que es terrible y sobre todo es terrible esa dinámica de aquí yo voy a descargar el proyecto, olvídate de las vistas públicas, olvídate de las opiniones, tenemos los votos, pues se aprueba. Tenemos los votos, pues descárgalo y lo derrotamos. Y eso es una actitud peligrosa. No, y ese proyecto si llega a aprobarse, que yo sé que se va a aprobar porque tienen la mayoría de Senado y Cámara y ser gobernadora, lo firman, tenemos que ir al tribunal. Porque para mí ese proyecto es inconstitucional. Y de hecho el Tribunal Supremo puede decir, es inconstitucional porque ya está establecido en la Constitución el derecho de la religión. De hecho, algo que se pudiera hacer, por ejemplo, es pues citar al tribunal, al Departamento de Justicia y que hagan un memorial exponiendo su postura sobre lo que creen del proyecto como un mínimo, ¿verdad? De deferencia. Pero pues, ni eso. ¿Qué opinas sobre un proyecto que propuso la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre eliminar el barrilito? No sé si había... Sí, lo vi. Y crear el fondo para la aportación al fideicomiso para el retiro de los policías, que ahora se derrotó. ¿Y saben quiénes fueron los votos a favor de esa medida? El PIB. El PIB. ¡Dale, qué El PIB. Así que, y por eso te digo, y quizás Proyecto Dignidad o de la senadora Joan Rodríguez Bebe pudiéramos estar en desacuerdo en muchísimos temas. Claro. Como por ejemplo su proyecto que tiene que ver con el aborto y las menores de 15 años. Sí. Y pudiéramos estar en contra en muchos asuntos que tienen que ver con la equidad de género, con la protección de los derechos de la comunidad LGBT, con la forma de abordar el tema de la violencia de género en el país. Pero hay asuntos en los que uno escucha y yo no me voy a cerrar una idea porque viene de Joan Rodríguez Bebe, porque pues puede ser un proyecto como este, que es un proyecto sensato y en el que favorecemos que ese barrilito, claro que se tiene que eliminar y que la policía de Puerto Rico, como muchas otras agencias y trabajadores del gobierno y trabajadoras necesitan mejores recursos económicos y laborales, pues también, claro que sí. Sí, tengo dos preguntitas. La primera, hay un proyecto de ley, otro de Joan Rodríguez Bebe, que es que me molesta, que quiere prohibir prohibir lo de los trans, cambiarse de género en los menores de edad. Y que los padres no tengan autorización de que ellos son los que mandan. Y ayer, no sé, yo creo que fue esta semana que vino jugando pelota a unos religiosos que siempre van. Que los padres no tienen derecho de cambiar a su hijo trans, o es que no tienen la decisión. Pero no tienen a los padres, sí tienen derecho de decidir su propio hijo, si quiere o no. Sí. ¿Y por qué tú quieres prohibirla? No entiendo. Sí, es un tema controversial también. Sí. Nosotros radicamos también, precisamente para
atender el tema de los derechos de las personas intersex, una medida que iba por este camino, ¿verdad? Y tenía que ver con cómo se manejan en los hospitales estos tratamientos cuando vienen para personas que son menores de edad, porque sí hay unas implicaciones de unos consentimientos informados y de unos términos legales, que es un tema complicado. Y lo que nosotros creamos, yo no sé si volvimos a radicar en este cuatrenio, pero si no, lo estaremos haciendo pronto, es para que se cree, ¿verdad?, como una especie de junta y que sea un panel de médicos quienes puedan tomar esa determinación, por supuesto, en comunicación con las personas que van a ser intervenidas y en caso de que sean menores o no de edad, pues con los padres en alguna, ¿verdad? Porque es complicado también en términos legales, ¿verdad? Y lo importante para mí en este tipo de controversia es que lo que tiene que prevalecer es el criterio médico. Me parece a mí un asunto como esto tiene en muchas instancias que prevalecer el criterio médico. Y el problema es cuando, pues, tú me decías que en ese panel habían religiosos, pues contra, ¿por qué uno no? Uno estaba en contra. ¿Y por qué no tener un panel también de profesionales de la salud que nos puedan decir de qué se trata, cuáles son las intervenciones, cuáles son las implicaciones, cuáles son los problemas, por qué debería? Yo creo que esa es la discusión y no debería ser una discusión en términos morales de porque a mí me molesta, sino una discusión en términos de salud, en términos de ciencia también, porque hay unas implicaciones ahí también. Y yo creo que, ¿verdad?, en muchas ocasiones ese es el problema cuando en este tipo de discusiones prevalece el asunto moral y la perspectiva de visión de lo que para ti es lo moral o no, que puede ser para ti pero no para ti o para mí. Y por eso también hay separación de iglesia y Estado y se insiste mucho, pero a veces se cruzan esas líneas y entonces eso es un problema. Además, es esta cuestión también de legislar sobre problemas que no existen. Exacto. Porque en Puerto Rico hay un problema de intervenciones que se hayan hecho que yo sepa, no. Es lo mismo que prohibir que las personas trans compitan en deportes, que es otro de los proyectos que se aquí en Puerto Rico hay un problema. Que yo sepa, no. No lo hay. No lo hay. Entonces siempre la solución es, bueno. En otros países sí, pero aquí en Puerto Rico por lo menos no le vi. En otros países, pues aquí en Puerto Rico no existe. Y entonces siempre está la cosa de, bueno, la opción no puede ser que, pues que las personas trans no puedan practicar deporte. Esa no puede ser la opción. No. Y eso es lo que pretenden muchas de estas medidas, lamentablemente. No, y en verdad me molesta de que sigan discriminando a la comunidad. Y de hecho, ayer yo busqué información. Y hay menores de edad trans. Bueno, menos de 13 años, 14, 15, 16, 17, whatever, de 11 y todavía falta un que he buscado. Y muchos son transexuales. Y tú quieres discriminar a los menores si los padres, porque tú no sabes si este padre permitió eso, porque si el padre permitió, pues está bien. Porque el padre tiene la decisión sobre su hijo, pero ¿por qué el Estado tiene que también los padres? No, y no lo entiendo. Y en muchas ocasiones también va de la otra parte, porque, ¿verdad? Hay personas intersex, ¿verdad? Que es un tema complicado que, como yo no soy doctora ni soy experta en el tema, pues no quiero hablar más de lo que no sé. Ajá. Pero uno de los problemas es que esto tiene que ver también con partes del desarrollo del ser humano. Exacto. Y unas cuestiones hormonales y demás. Y hay algunas ocasiones en que también resulta lo contrario, de que una persona nace con unas características físicas y a muy temprana edad puede ser el padre el que diga, no, es que, mira, tenemos que tomar esta decisión, usted quiere que, yo no sé, qué sexo, ¿verdad? Porque antes se conocía como hermafrodita, pero ahora es intersex, el término correcto, ¿verdad? Y es que tú puedes nacer con órganos que representen distinto y que se van poco a poco al nivel que tú llevas a la pubertad y se van desarrollando de manera distinta. Y hay ocasiones en que los padres a corta temprana edad deciden por ese menor y resulta que cuando llega la pubertad, la adolescencia, se va desarrollando e identificando con un sexo distinto y ya tu padre quizás tomó una decisión por ti que no debió haberlo hecho. Por eso eso en parte es lo que con nuestro proyecto contra que después en algún momento
No tengo el detalle ahora, pero quizás sería bueno discutirlo también en las redes, para que vean una contraparte de otro tipo de propuestas, y que ese tipo de decisiones se tome de una manera más informada y más responsable. Eso es así. En el 2028, yo sé que todavía falta, pero ¿usted cree que en el 2028 la alianza va a seguir? Yo creo que la alianza va a seguir en el 2028. Mira, yo apuesto a la alianza. Siempre el discurso, hay cosas que mejorar, esto siempre lo he dicho, como en todos los partidos, como en todas las colectividades. Lo que la alianza logró es algo histórico, yo estoy convencida de eso. Y hay espacio para crecimiento. Yo creo que estamos en un proceso de evaluación, primero ambas colectividades, ¿verdad?, de manera individual, pero hay un momento en el que tendrán que haber unas discusiones en colectivo. Yo estoy segura que las habrá. Yo no sé si la alianza va a ser lo mismo que fue en el 2024, va a ser una alianza que incluya otros sectores, va a ser una alianza distinta, pero yo soy de las personas que piensa que la alianza significó un gran adelanto para el país en términos de la política electoral, que le dio un gran sentido de esperanza al país también, que desde hace muchas décadas no lo teníamos, y yo apuesto a la alianza que debe continuar. Y yo, ¿verdad?, en el caso como candidata de la alianza en San Juan, pues tuve la oportunidad de compartir con compañeros y compañeras del Movimiento de Victoria Ciudadana, con Manuel Natal, a quienes estoy súper agradecida, ¿verdad? Y que fue en parte, cuando yo digo una campaña linda, también me refiero pienso en esa campaña de la alianza en sí. Así que sí, yo apuesto a que continuará. Eso es así. Yo por lo menos yo voy a hacer ya del 2028, porque el 2027 me gradúo en comunicaciones. Qué chévere. Yo voy a ser el candidato a legislador municipal de Carolina por el Movimiento de Victoria Ciudadana. Súper. Y ya me meto en la política. Súper, qué bueno. Y la alianza también. Yo que quiero agradecerte que vengas aquí. Estoy bien orgulloso de que pudiste entrar por ley de minoría, que una de las personas que yo quería que ganáramos. Pero Yo también, pero estamos allí. Eso es así, entramos por minoría, así que tenemos muchas cosas que hacer. Así es. Va a ser fuerte estos 4 años, porque va a haber pelea. De hecho, qué bueno que Eliezer Molina entró. Sí, seguro. Tacho, porque Eliezer Molina está bien pendiente a todo, y eso es lo que me gusta, porque el PNP está como que miedo, trató de sacarlo, pero también trataron. Y no pudieron porque saben que ya tenían los votos. Así, histórico también, lo que logró por primera vez en Molina. nominación directa. Con tanto voto, así mismo es. Así mismo es, y yo creo que somos, sí, yo estoy, ¿verdad? Estamos conscientes de esa responsabilidad que es ser la oposición en un cuatrienio como este, que sabemos cómo empezó y cómo va a continuar, y con una mayoría que tiene el poder, básicamente, para hacer lo que quieran o no allá adentro, pero que sepan, ¿verdad?, que yo estoy consciente y que es mi responsabilidad y mi compromiso es ser una voz de oposición responsable y de fiscalización, que es importante, y también de promover medidas y de consenso en la medida que sea posible para lograr cosas que sean siempre a favor del país. Que yo soy de las optimistas que pienso que siempre hay puntos que se pueden llegar a consenso, que más allá de las diferencias de partido siempre hay algunos temas que yo estoy convencida que se pueden trabajar en conjunto, y yo espero que haya la voluntad, pues, de esa mayoría que tiene ese poder, de también darle apertura a las iniciativas que pueda venir de la oposición, y que son cosas para servicios a adultos mayores, para mejorar el acceso a la vivienda, a la educación, que quién se puede oponer a eso, ¿verdad? Así que yo agradecida también por la invitación, que sepan que tengo mucha conciencia de la responsabilidad que implica estar en la legislatura, sobre todo en un contexto histórico y político como esto, que voy a dar, como siempre lo hago en la posición en la que me encuentre, el mayor esfuerzo posible, el mayor compromiso, la mayor responsabilidad y solidaridad, y que sepan que las puertas de mi oficina, y hablo por la delegación también del Partido Independentista, son las oficinas
y puertas que están siempre abiertas para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así que cualquier cosa, sugerencias, dudas, preocupaciones, ahí estamos. Así queremos darle las gracias a la representante Adriana Gutiérrez Colón por estar con nosotros. Y antes de irnos, quiero indicarles que el próximo mes, mayo, marzo. Miren, yo estoy... Es que es viernes. Mira, es viernes y yo estoy mirando loco. Dios mío, no me hagas caso. Pero el marzo 28 tenemos a una persona que obviamente he decidido que también vamos a continuar con la política, pero también vamos a entrar a otros temas no políticos. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente, pues mucho no le interesa la política, que siempre ha pasado. Así es. Y pues vamos a traer otras gentes no políticos. Así que, ¿quién es? Eso no se lo voy a decir porque quiero que se dé sorpresa el 28 de marzo. Así que estén pendientes en mis redes sociales. Así que, gracias Adriana. Gracias. Es un gusto conocerte. Igualmente. Yo quería que Denis viniera, pero por su situación de salud, pues Sí. tenemos que respetarlo. Sí. Tiene que descansar. Así que en otro momento... Él quería venir, pero después lo invitas y viene. De hecho, con mucho vamos gusto. a invitar con otra persona que es la representante... Nelly Lebrón. Denis Lebrón, que vamos a invitarla también. Perfecto. Para ver que también son 5 pips. Sí. Que es la primera vez. Así es. Así que gracias a todos por estar aquí. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.